Romanos tomo 1 capítulo 12. Entre los cuales estáis también los llamados por Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados por Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Romanos 1, 6-7. En estos versículos, el apóstol dirige sus palabras directamente al pueblo al que escribe. Comenzó, como recordarán, describiéndose a sí mismo. Tenía que hacerlo, tenía que dar alguna razón y explicación de por qué les estaba escribiendo. Y lo hace diciendo que es un siervo de Jesucristo, un apóstol llamado, uno que ha sido separado para el Evangelio de Dios. Pero la mera mención de eso le hizo emprender esa maravillosa sinopsis del Evangelio en sí, y su gran y maravilloso contenido. Y habiendo terminado la descripción de eso al final del versículo 4, vuelve de nuevo a sí mismo, al decir, por quién, es decir, por el Señor Jesucristo, hemos recibido la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. Y entonces eso le lleva a los romanos, entre los cuales también estáis, entre los cuales también estáis, los llamados de. Ahora bien, eso, como ven, es la conexión exacta con lo que ha pasado antes. Hemos terminado con su relato del Evangelio, con su resumen de la doctrina cristiana, y aquí estamos llegando a su descripción de la gente a la que dirige su carta, y la aborda, fíjense, de esa manera. Es alguien que ha sido llamado a ser apóstol, se le ha concedido la gracia que lo convierte en apóstol, y ha sido llamado a predicar este Evangelio, y a llamar a los hombres y mujeres a la obediencia de la fe entre todas las naciones, no solo los judíos, sino también, como nosotros. Is 5l. Vio, los gentiles. Y, por lo tanto, dice, ahí es donde usted entra, usted es una de estas naciones. Sin duda, en este punto estaba pensando en particular en los gentiles, porque, como ya hemos visto, la Iglesia de Roma, aunque contenía un número de judíos, obviamente era esencialmente una iglesia gentil, porque Roma, después de todo, era la gran metrópoli del Imperio Romano, y el centro de todos los pueblos gentiles. Así que el apóstol llega de forma muy natural a estos miembros particulares de la Iglesia de Roma, y de inmediato comienza a contarnos ciertas cosas sobre ellos. En estos dos versículos tenemos, en primer lugar, una descripción del pueblo cristiano, y en segundo lugar tenemos al apóstol expresando sus deseos y sus anhelos con ellos. Evidentemente, se trata de nuevo de asuntos de gran importancia. El apóstol no se contenta con describirse a sí mismo, sino que debe describirlos también a ellos. De hecho, uno de sus grandes propósitos al escribirles en absoluto es que se den cuenta claramente de lo que son como cristianos. Y, por esa razón, procede de inmediato a su descripción. Esta descripción, me parece, puede dividirse bajo dos encabezados principales. Primero los describe en general, y luego los describe en particular. Ahora bien, noten que la descripción general que hace de ellos es que son los llamados de Jesucristo. Esta es una declaración muy significativa. La versión estándar revisada, creo, lo traduce correctamente, al menos nos da el significado correcto en este punto, cuando lo pone así a pertenecer a Jesucristo. Los llamados de Jesucristo, el genitivo, llamados a ser el pueblo de Jesucristo, si se quiere. Hay quienes piensan que el de significa por, y que esto significa que son llamados por Jesucristo. Ahora bien, este punto no es muy importante, pero me parece que no es correcto, porque en todas partes de la Escritura el llamado de los cristianos se atribuye a Dios Padre. Es Dios quien nos llama por su gracia. Tomemos la forma, por ejemplo, en que este mismo apóstol lo expresa al escribir a los Efesios en el 2 capítulo, los describe como si hubieran estado muertos en delitos y pecados, y continúa diciendo que eran hijos de la ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Es Dios quien lo ha hecho y ese es prácticamente el uso universal en la Escritura. Es Dios Padre que llama. Nos llama a través de Cristo, nos llama a Cristo. Como nuestro Señor mismo dice, recuerdan, en Juan 17, 6, los cristianos son aquellos que le han sido dados por el Padre, los hombres que me diste, dice. Y de nuevo en Juan 6 y 44, nuestro Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Esa es exactamente la misma idea, a Cristo, pero somos atraídos, somos llamados, por el Padre. Sin embargo, lo importante aquí es darse cuenta de que somos los llamados de Jesucristo. Un cristiano es alguien que pertenece a Jesucristo, ha sido llamado a Él, ha sido colocado en Él. Aquí hay otra gran frase del Nuevo Testamento, en Cristo,
Eso es lo que el apóstol está diciendo realmente. Estamos llamados a estar, en Cristo, a pertenecer a Él. Ahora bien, esto, repito, es una descripción general de nosotros como cristianos. Los cristianos son personas que pertenecen al reino y a la esfera del Señor Jesucristo. El propio término, cristiano, por supuesto, en sí mismo, sugiere eso de inmediato. Eso es lo que nos diferencia, eso es lo que nos separa de todos los demás. Estamos, en Cristo, estamos en su reino, estamos en Él como miembros de su cuerpo. Estamos unidos a Él. Hay una relación mística entre nosotros, el llamado de Jesucristo. Ahí está, pues, la descripción general que el apóstol hace aquí de estos cristianos que están en Roma. Pero ahora eso nos lleva a los detalles que nos da en el 7º versículo. La pregunta que surge es, ¿cómo llega alguien a este estado y condición en que pertenece a Jesucristo? ¿Qué es lo que nos lleva allí? El apóstol, afortunadamente, nos da la respuesta a la pregunta, y observen que se toma la molestia de entrar en detalles, a todos los que están en Roma, y sin embargo no está escribiendo a cada uno de los ciudadanos de Roma. No, no. Está escribiendo solo a los cristianos, a ciertas personas especiales. ¿Cuáles son? Bueno, aquí están, los amados de Dios, son llamados, y son santos. Las palabras ser son añadidas por los traductores, no están en el original que dice, llamados santos. Observe que tenemos lo mismo en el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Señalamos que no es llamado a ser apóstol, sino llamado apóstol, y aquí es exactamente lo mismo. Amados de Dios Padre, llamados santos. Medida que vayamos viendo estos tres términos, me parece muy importante que observemos el orden en que el apóstol los pone, porque encontrarán que es el orden exacto que se utiliza en todas partes en las Escrituras. Aquí está, escribiendo a un número de personas, probablemente no eran un gran número, en esa ciudad de Roma. Son los cristianos, son las personas que están en Cristo. ¿Cómo han llegado allí? ¿Qué les ha? Bien, dice, lo primero es esto, tú eres el amado de Dios. Míralo de esta manera, si quieres, intenta pensar en Roma, esa gran ciudad imperial. No hace falta mucha imaginación para saber el tipo de vida que llevaba la mayoría del pueblo. Se nos da una descripción de ella en la segunda mitad de este mismo capítulo que estamos considerando. Era una ciudad llena de horribles pecados y terrible libertinaje, y sin embargo, en esa ciudad, hay grupos de personas que se reúnen en las casas de los demás, en las casas de personas como Priscila y Aquila. Existen estos pequeños grupos de personas cristianas, destacando en esta gran sociedad pagana. ¿Qué los ha llevado allí? Son absolutamente diferentes de todos los demás. Ya no son culpables de estos horribles pecados, están viviendo un tipo de vida totalmente diferente. ¿Qué los ha llevado a esto? El apóstol solo tiene una respuesta que dar, y es, el amor de Dios. El amor de Dios, por eso son lo que son. Observen que pone esto en primer lugar, no conduce a ello. No dice que son los amados de Dios porque sean personas tan buenas, o porque siempre hayan vivido una buena vida, o por algo maravilloso que hayan hecho. En absoluto. Están donde están en Cristo debido, en primer lugar, al amor de. Esto, vuelvo a decir, es bastante fundamental desde el punto de vista de la doctrina cristiana. Ya me he referido al segundo capítulo de la epístola a los Efesios, -1 debo hacerlo de nuevo. Allí estaban, muertos en delitos y pecados, caminando, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos tuvimos nuestra conducta en tiempos pasados en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué no estamos todavía allí? Solo hay una respuesta, pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida. Junto con Cristo. Ahora bien, fíjese que así es como lo pone en todas partes. Lo que nos saca del mundo, y del dominio del diablo, es siempre el amor de Dios. Eso es lo primero. No nos convertimos en los amados de Dios por algo que hagamos. Somos lo que somos porque Él nos amó primero. Es su amor el que inicia el movimiento que nos saca de esa terrible situación y predicamento en el que todos estamos como resultado del pecado. Ahora bien, esto es algo estupendo. Estos pequeños grupos de cristianos en Roma se reúnen de la manera que he descrito. ¿Por qué?
Porque el Dios eterno ha puesto su amor sobre ellos. No hay otra explicación, todos ellos son objeto de su amor especial y peculiar. Amados de Dios. ¿Ven la importancia de observar el orden? Este es el primer paso. Pero, de hecho, si queremos captar todo el significado y el sentido de esto, debemos darnos cuenta de que el apóstol utiliza la misma declaración con respecto a nosotros, que la Biblia utiliza en todas partes con respecto al Hijo, el Señor Jesucristo mismo. Este es mi Hijo amado, dice la voz en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. El Señor Jesucristo es el amado del Padre, y esta es la verdad sobre un cristiano. Es uno que, estando en Cristo, es considerado ahora por Dios de la misma manera. De nuevo, permítanme mostrarles cómo nuestro Señor enseña esa misma verdad en Juan 17, en su oración sumo sacerdotal, la encuentran en los versículos 22 y 23, y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que se perfeccionen en uno, y para que el mundo sepa que tú me has enviado, y que los has amado, como me has amado a mí. Alguien me dijo una vez que le parecía la declaración más estupenda de toda la Escritura, y creo que tiene razón. Quiero que el mundo sepa, dijo nuestro Señor Jesucristo, que Dios los ha amado como, de la misma manera que, me ha amado a mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, amados de. Ahora, pueblo cristiano, esa es la verdad sobre nosotros. Es casi increíble, es algo que apenas podemos asimilar. Es casi imposible creerlo, y sin embargo, tan ciertamente como que estamos vivos en este momento, somos cristianos por una sola razón y es que Dios ha puesto su amor sobre nosotros. Eso es lo que nos saca del mundo y del dominio de Satanás. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, no hay otra explicación. Y por eso no es de extrañar que el apóstol recuerde aquí a estos cristianos esta maravilla. El mundo los odiaba, los perseguía. Podían ser arrestados en cualquier momento, a capricho de cualquier tirano cruel que resultara ser el emperador, y podían ser condenados a muerte y arrojados a los leones en la arena. A menudo eran odiados por todos los hombres, así que Pablo está ansioso porque se den cuenta de esto, de que son los amados de Dios, que están en Cristo y que Dios los ama de la misma manera que ama a Cristo. Amados de Dios. Seguramente todos debemos estar de acuerdo en que la principal dificultad de nosotros, como pueblo cristiano, es que no comprendemos estos términos. No los asimilamos. No los entendemos. ¿Ven la importancia de demorarse con estas introducciones? No se precipite a los capítulos 6, 7 y 8, diciendo, quiero saber sobre la doctrina de la santificación. Mi querido amigo, si solo se diera cuenta, como debería, de que usted es amado por Dios como Él amó a su propio Hijo, aprendería lo más importante con respecto a su santificación sin ir más lejos. Esa es la primera verdad, el amado de. Eso, entonces, nos lleva a lo segundo, y hay una secuencia lógica muy definida en estos asuntos. Dios mira a toda la humanidad. Él pone su afecto en estas personas. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, habiendo hecho esto, Él los llama. A todos los que están en Roma, amados por Dios, llamados. Ahora ya ha utilizado el término, pero he esperado hasta ahora, porque me parece que este es el mejor punto para considerarlo en detalle. Aquí hay otro término que se utiliza constantemente en todas partes en las Escrituras con respecto a un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es uno de los llamados. Permítanme darles algunas ilustraciones del uso de este término. Nuestro Señor mismo dice, no son justos. ¿Se dan cuenta? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. De nuevo dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Es la misma idea. Y entonces usted recuerda el primer sermón que se predicó bajo los auspicios de la Iglesia cristiana. En cierto sentido, ese sermón, predicado por el apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés, fue el primer sermón jamás predicado. ¿Recuerda cómo lo dice Pedro? Algunas personas, condenadas y convencidas de pecado por el Espíritu Santo, gritaron diciendo, «Hombres y hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro respondió diciendo, «Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llame». Ahí está. La promesa del Espíritu Santo no es universal para todo el mundo. Es en particular para estas personas que van a ser llamadas. Y luego, se encuentra lo mismo en la primera epístola de Pablo a los Corintios, donde dice,
Porque veis vuestra vocación, hermanos, como no muchos sabios según la carne. No muchos nobles son llamados. Dice que la predicación de la cruz es para los que se pierden una tontería, pero para los llamados. O para nosotros que nos salvamos, ese es su término, es el poder de Dios, el cristiano es uno de estos llamados. Hay un ejemplo de ello en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, pero vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para que mostréis las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y lo repite más adelante en el mismo capítulo. Se trata, pues, de un término neotestamentario muy importante. Pablo dice de sí mismo que es un siervo de Jesucristo, un apóstol llamado, y los cristianos son llamados de la misma manera. No para ser apóstoles, por supuesto, sino llamados a ser cristianos. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, ha sido costumbre entender toda esta doctrina del llamado de esta manera. Llamar aquí significa llamado efectivo. Hay dos tipos de llamamiento. Cada vez que se predica el Evangelio, se hace el llamado. Dios manda a todos los hombres en todas partes a arrepentirse. Hay un llamado a todos los hombres, cuando se predica el Evangelio, para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ese es un llamado general, un llamado universal. Pero eso no es lo que el apóstol quiere decir aquí. Fíjense que les dice a los corintios, no son muchos los sabios, ni los nobles, los llamados. Pero el Evangelio había sido predicado a todos. Sí, pero cuando dice llamados, se refiere a los que se han hecho cristianos. Así que ahí traemos esta distinción entre un llamado general y un llamado particular y efectivo. Mírelo así, imagine a dos hombres sentados en el mismo banco, escuchando el mismo sermón, la misma predicación del Evangelio. Uno lo cree y el otro no, uno se convierte en cristiano y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso del que cree, hay un llamado efectivo. La llamada ha salido a los dos, sí, pero en el uno es eficaz, le ha atraído, le ha llevado a someterse y a creer y a entregarse y unirse al pueblo cristiano. Una llamada eficaz, eso es lo que quiere decir el apóstol en este punto. Estas personas son los llamados de Jesucristo. Están en Cristo, pertenecen a su pueblo, están entre su pueblo, están en ese ámbito y en esa esfera. ¿Cómo han llegado allí? Han sido llamados eficazmente por Dios. Y el llamado viene, por supuesto, como resultado del poder del Espíritu Santo en la predicación de la palabra. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el segundo capítulo de esa primera epístola, dice, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra, ni de sabiduría. Porque me propuse no conocer nada entre vosotros, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve con vosotros en la debilidad, en el temor y en el mucho temblor. Y mi discurso y mi predicación no fueron con palabras seductoras de la sabiduría de los hombres, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se base en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el Espíritu el único que puede hacer que la palabra sea eficaz. Otros hombres escuchan, y en cierto sentido, oyen, pero no oyen esta llamada eficaz. Oyen las palabras, leen la letra de la palabra, pero no sienten el poder. No hay demostración del Espíritu y del poder. Pero estas otras personas son cristianas, son miembros de la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la llamada ha sido eficaz, el poder del Espíritu ha asistido a la palabra, y ahí están. Han sido atraídos a Cristo. Llamados. Es una palabra muy importante, y nunca podremos atribuirle un significado demasiado grande. No es más que otra forma de decir, por supuesto, lo que el apóstol dice de nuevo en Efesios, capítulo 2, aun cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida junto con Cristo. Él ha hecho que el mensaje sea vivo. Ese es el llamado eficaz visto desde otro ángulo. Ahí está, pues, nuestro segundo término, y eso nos lleva al tercer y último término del apóstol sobre estas personas. Son santos, amados por Dios, llamados eficazmente. Una vez más estamos ante una palabra que se utiliza con mucha frecuencia en las Escrituras, y es una que encontraremos en prácticamente todas las epístolas. Pero enseguida notamos algo que es sumamente interesante. Pablo utiliza el término con respecto a todos los cristianos y a todos los miembros de la Iglesia de Roma. Observe que no dice que solo algunos de ellos son santos. Todos son santos, todos son los amados de Dios y todos son llamados. Por desgracia, hemos permitido que la enseñanza católica romana nos robe esta palabra.
Es curioso observar la forma en que una falsa enseñanza puede persistir a lo largo de los siglos, incluso a pesar de que la enseñanza principal a la que pertenece es considerada por nosotros como falsa. Y, sin embargo, todos nosotros, los evangélicos protestantes, todavía tendemos a pensar en los santos como en personas inusuales y excepcionales, ¿no es así? Pero es un error. No es bíblico. De acuerdo con la enseñanza de las Escrituras, todos los cristianos son santos. No se puede ser cristiano sin serlo. Ahora conocemos la idea católica romana que canoniza a ciertas personas. Tiene ciertas pruebas rígidas que aplica a ellos y a sus excelencias de vida. Deben haber obrado un determinado milagro, deben haber manifestado siempre alegría, etc. Y si no se ajustan a una norma no ser santos, pero si lo hacen, entonces hay una ceremonia oficial. Se les canoniza, se les aparta, y a partir de entonces se les llama santo fulano. Pero eso es totalmente ajeno a la enseñanza de las Escrituras. No hay nada en ese sentido en ninguna parte de la palabra de Dios. Es sencillamente una tergiversación y un completo malentendido de lo que el apóstol quiere decir en un punto, como este, o en cualquiera de las introducciones a sus diversas epístolas. ¿Qué es entonces un santo? Bueno, es una palabra que se utiliza constantemente en la Biblia. Significa, si se quiere, un santo. Santo y santa, y todas estas palabras y términos que tenemos aquí, provienen todos de la misma palabra hebrea, o de la misma palabra griega, y todos significan y representan exactamente la misma cosa, cuyo significado esencial puede ponerse de esta forma: significa, separado para Dios y para su alabanza. Eso es lo que realmente significa. ¿Recuerdan cómo en el Antiguo Testamento se utiliza incluso para objetos inanimados? Se nos habla de Moisés subiendo al monte santo, por ejemplo. Los vasos del templo y del tabernáculo eran vasos sagrados. Había libros sagrados, etc. Ahora bien, todo ello tenía exactamente el mismo significado, separado a Dios y a su alabanza y a su servicio, y cuando se utiliza con respecto a las personas, obviamente significa lo mismo, y ese es el sentido en que el apóstol lo utiliza aquí, modo que uno de sus principales significados es que estamos separados de todo lo que nos separa de Dios. Eso significa estar separados del mundo, porque el mundo se opone a Dios y lo odia, y está en enemistad con Dios. No vive ni sirve para la gloria de Dios, mientras que el sentido esencial de la santidad es que uno lo haga. Por lo tanto, significa, en cierto sentido, que estamos separados de todo lo que el mundo representa, lo negativo está ahí. Pero no debemos detenernos en lo negativo, porque lo realmente importante es lo positivo. No basta con que te abstengas de la mundanidad, eso no te hace santo, eso no te hace santo. Eso puede hacerte moral, pero hay una diferencia entre ser moral y ser santo. Y de nuevo, notamos la tendencia obvia a confundir esos dos términos, pero es vital que no lo hagamos. La diferencia entre un cristiano y un hombre que está fuera de Cristo y de la Iglesia es que este último puede ser un hombre bueno y moral, pero no es un hombre santo, no es un santo. Que nos hace santos es que estamos separados Dios. No solo del mundo, sino a Dios en particular, y que nos preocupamos por la gloria de Dios, y que nos entregamos al servicio de Dios. Ahora bien, esto es algo, según las Escrituras, que es cierto para todos los cristianos. Usted no puede ser un cristiano en absoluto a menos que esto sea cierto en usted. Y, por lo tanto, usted encuentra que el apóstol, al describir a los miembros de la Iglesia en Corinto, da una descripción horrible de lo que una vez fueron, en la primera epístola, el 6º capítulo, versículos 9, 10 y n. Entonces, después de haberlos descrito, él dice: pero ustedes son lavados, pero ustedes son santificados, pero ustedes son justificados. Noten que pone santificados antes de justificados. ¿Por qué? Bueno, significa separación del mundo para Dios, que somos santos, en otras palabras, y por lo tanto es importante que lo veamos de esta manera. Cada cristiano es un santo en este sentido, que objetivamente, en Cristo, ha sido apartado por Dios para Dios. Puede llevar una vida indigna, puede caer en el pecado, puede ser un bebé en Cristo, puede ser muy ignorante, sin embargo es un santo. Ya no pertenece al mundo, ya no pertenece a ese reino. A causa de su nueva naturaleza, a causa de esta llamada eficaz, se encuentra en una posición diferente. Ha sido apartado para Dios, y obviamente no se puede ser cristiano en absoluto sin eso. No se puede ser cristiano y seguir perteneciendo al mundo, o pertenecer al reino de Satanás. Ser cristiano significa que hemos sido puestos en este nuevo reino, sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del querido Hijo de Dios.
un santo en ese. Pero, por supuesto, no se queda en eso. Es algo que Dios me hace. Es objetivo. Pero es solo el principio de lo que Dios hace en mí, porque hay algo más allá, algo que es más subjetivo. Cuando llegamos al lado subjetivo, encontramos que se nos dice que Dios, habiéndonos separado, sigue obrando en nosotros, trabajad vuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sigue obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo, y ese es el aspecto subjetivo de ser hecho santo y de convertirse en un santo. Soy un santo, y me vuelvo más santo a medida que avanzo. Por lo tanto, no termino siendo un santo, sino que empiezo siendo un santo. Pero debería ser cada vez más evidente que soy un santo, a medida que avanzo en mi santificación. Ahí, como ven, está el punto de vista bíblico frente a esa falsa representación católica romana de lo que hace a uno santo. La obra continúa en parte y principalmente como resultado de la operación del Espíritu Santo. Pero yo mismo también tengo mi parte. El versículo que acabo de citar lo expresa perfectamente: trabajen en su propia salvación, porque es Dios quien trabaja en ustedes. Hay otros ejemplos de la misma enseñanza. Fíjese en cómo lo expresa Pedro: queridos hermanos, dice, como extranjeros y peregrinos, ya no pertenecéis a este mundo, sois extranjeros en él porque sois cristianos, queridos hermanos, como extranjeros y peregrinos, ya no sois de él, sois personas extrañas, personas peculiares, sois objetos peculiares del afecto de Dios. Sois extraños, peregrinos, viajando por este mundo, no estableciéndoos en él, solo pasando por él. Queridos hermanos, como extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que combaten el alma. En otras palabras, todo esto lo hacéis porque sois extranjeros y peregrinos, porque Dios os ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. ¿Y por qué lo ha hecho? Para que mostréis las alabanzas de aquel que os ha llamado. Eso es lo que somos como cristianos. Pedro continúa: teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que mientras ellos hablen contra vosotros como malhechores, puedan por vuestra las buenas obras, que contemplarán, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Eso es lo mismo exactamente. Y lo encuentras de nuevo en Juan 3:3, donde Juan dice que somos, ahora los hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos como Él, y lo que sigue es esto: y todo hombre que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Esa es una parte de la elaboración de la santidad. Yo no me hago santo, me hacen santo. Me he separado. Porque me doy cuenta de que soy un santo, debo vivir como un santo. Como ven, todo el proceso es exactamente el reverso de esa falsa representación católica romana, y ahí tenemos la descripción que hace el apóstol del cristiano. Para concluir, solo quiero hacer dos observaciones. ¿Se han dado cuenta de cómo el apóstol utiliza los mismos términos sobre esta gente de Roma que ya ha utilizado sobre sí mismo? ¿Qué es Pablo? Bueno, es un esclavo de Jesucristo. Él es llamado. Está separado. La misma cosa. Y es importante que nos demos cuenta de que, como cristiano, el apóstol Pablo era igual que cualquier otro cristiano. Él no se había hecho cristiano. No era cristiano porque fuera un hombre inusual o excepcional o notable. En absoluto. Dice que es el principal de los pecadores. Dice, es un dicho fiel y digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Exactamente lo mismo de nuevo. Dios lo amó, y lo llamó, y lo separó, y lo convirtió en un santo, y esto es cierto para todos los demás cristianos. Qué cosa tan maravillosa para que nos demos cuenta. Como luchamos tan a menudo contra el mundo, la carne y el diablo, y como el diablo nos tienta a pensar que no somos cristianos en absoluto, o que nos convertimos en cristianos como resultado de nuestros propios esfuerzos, o, recordemos en esos momentos lo que se nos dice aquí sobre nosotros mismos. Amados de Dios. Llamados santos. En Cristo. Somos santos, separados, apartados para el Señor Jesucristo, y nos hemos convertido en su posesión. Pero vuelvo a decir, por último, que si realmente queremos captar todo el significado de esta descripción de nosotros, de esta descripción de estos cristianos romanos, la mejor manera de hacerlo es seguir y leer desde el versículo 18 hasta el final de este capítulo. Allí se encuentra una descripción atroz de la vida de los pueblos gentiles, de la vida de los ciudadanos de Roma. Por lo tanto,
en esta misma época en que el apóstol estaba escribiendo esta carta a los romanos. Allí están, adorando a la criatura en lugar de al Creador, adorando a los hombres, gloriándose en los hombres, adorando a los animales, a las bestias de 4 patas y a las aves del cielo, en lugar de a Dios, culpables no solo de inmoralidades, sino de las más asquerosas y espantosas perversiones. Y estos miembros de la Iglesia de Roma, muchos de ellos, habían sido así, pero ya no están allí. Ahora, están apartados como pueblo cristiano, adorando a Dios y alabándolo. Y, amigos míos, esto es cierto para nosotros. Miren el mundo moderno. Miren la sociedad actual. Miren la vida del mundo. Nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros, y de lo que somos solo por el amor de Dios, por esta misericordia suya, por esta llamada suya, por esta separación que ha hecho que se produzca con respecto a nosotros. Solo cuando nos damos cuenta de ello, apreciamos verdaderamente la cruz y el amor, la misericordia y la bondad de Dios. ¿Recordáis a ese santo hombre, John Bradford, uno de los mártires marianos, que hace 400 años fue condenado a muerte en el mercado de Smithfield? ¿Recordáis cómo lo puso cuando iba caminando con un amigo y vio que llevaban a un pobre hombre para matarlo por algún crimen que había cometido? El santo John Bradford lo miró y dijo, ahí, pero por la gracia de Dios, va John Bradford. Y ese debería ser el sentimiento de todo cristiano. Somos lo que somos, no por nuestra bondad, no por nuestra vida, no por nada en nosotros. Todo proviene del amor de Dios, ese amor eterno e inescrutable. ¿Qué es lo que le hizo fijarse en nosotros? No sabemos por qué. Es sorprendente. Mientras aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos pecadores, y opuestos y extranjeros, fue entonces que Él lo hizo. Amados de Dios. Llamados santos. Eso es lo que somos. Pues bien, yo digo que apliquemos la lógica del Nuevo Testamento, porque somos eso, demostrémoslo. No nos opongamos a las exigencias del Evangelio, dejemos de hablar de ser demasiado estrechos, dejemos de intentar vivir lo más cerca posible del mundo. Si somos santos, proclamemos el hecho. Gloriémonos de ello. Que sea evidente para todos. Queridos hermanos, os ruego que, como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales, que atentan contra el alma, teniendo una conducta honesta entre los gentiles, para que, aunque hablen de vosotros como malhechores, por vuestras buenas obras, que han de contemplar, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pueblo cristiano, seamos lo que somos.